Meta, la gigante detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp, acaba de sufrir una fuerte corrección tras publicar sus resultados del tercer trimestre. Y muchos se preguntan, ¿será esta una buena oportunidad de entrada antes del siguiente rally o es una trampa bajista más? Quédate hasta el final que en este video te lo cuento todo, sus métricas fundamentales, su lectura técnica actual, qué dicen los analistas y si tiene sentido tomar posiciones largas hoy. Hola inversores, soy Julio Bilbao y les doy la bienvenida a J Bilbao Finance Academy, el canal donde aprendes a invertir con inteligencia, estrategia y visión a largo plazo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campanita, que aquí transformamos la educación financiera en decisiones que generan libertad. Y si deseas llevar tu análisis a un nivel profesional, te invito a suscribirte a Investing Pro, una de las mejores plataformas para evaluar empresas, ratios financieros y oportunidades de inversión, que ahora mismo tiene un descuento especial por tiempo limitado, y si te suscribes a la plataforma utilizando mi enlace personal que dejo en la descripción de este video, puedes obtener hasta un 15% de descuento adicional. Y si estás listo para dar tu primer paso como inversor, te invito a abrir tu cuenta en Interactive Brokers, una de las mejores plataformas de inversión, reconocida por su seguridad, regulación y solidez financiera, que al hacerlo desde mi enlace puedes acceder al beneficio de obtener hasta 1000 acciones de Interactive Brokers, una excelente oportunidad para invertir con una base sólida y respaldo global. Dicho esto, empecemos con el tema de hoy. Antes de empezar, les comento que gran parte de este análisis fue realizado utilizando la plataforma de Investing Pro, una herramienta que reúne métricas reales, valoraciones, proyecciones de analistas para tomar decisiones con datos y no con emociones. Meta es una compañía que está construyendo el futuro de la conexión humana impulsada por la inteligencia artificial y las tecnologías inmersivas. Cuando Facebook se lanzó en el 2004, cambió la forma en la que las personas se conectan. Aplicaciones como Messenger, Instagram y WhatsApp empoderaron a miles y millones de personas en todo el mundo. Ahora Meta está yendo más allá de las pantallas 2D hacia experiencias que fomentan conexiones más profundas y desbloquean nuevas posibilidades. Tras publicar sus resultados del tercer trimestre, las acciones de Meta corrigieron desde los $752 hasta los $625, casi un 17% de corrección total desde sus máximos recientes hasta el día en que hago este video. El mercado castigó a Meta a pesar de que sus ingresos aumentaron en casi un 26.24% interanual en lo que va del año. Y aún así, el beneficio neto se mantiene sólido. ¿Y entonces por qué cayó? La respuesta está en los detalles del reporte, pues Meta reportó un cargo extraordinario de $15.93 mil millones y un incremento significativo en su guidance de CAPEX o gastos de capital para este 2026. Significa que Meta registró en su reporte trimestral un gasto extraordinario por pago de impuestos debido a la implementación de la ley One Big Beautiful Bill. Y dicha implementación condujo al reconocimiento de una reserva de valoración contra sus activos por impuestos diferidos federales, lo cual reflejó e impactó en el impuesto mínimo alternativo corporativo. En la práctica, este cargo reduce las ganancias netas del trimestre, aunque no refleje un deterioro del negocio operativo. Sin embargo, el mercado suele reaccionar mal a cualquier gasto de esa magnitud porque a simple vista parece que los beneficios se desplomaran. ¿Y qué significa que Meta haya elevado significativamente el guidance de CAPEX para este 2026? El guidance de CAPEX viene a ser la proyección de la inversión en activo fijo, es decir, cuánto planea la empresa invertir en infraestructura, centros de datos, servidores y equipos de IA. En otras palabras, Meta anunció que va a invertir más dinero de lo previsto para los próximos años. Esto desde mi punto de vista tendría dos aspectos. El positivo para los que invertimos a largo plazo es que Meta está apostando por una fuerte expansión de la IA, el metaverso y las nuevas tecnologías. Y el negativo para las personas que invierten a corto plazo, ya que esto les genera miedo por un menor flujo de caja, presiones en los márgenes, ya que todo gasto al final puede convertirse en una menor liquidez disponible. En resumen, el mercado interpretó dicho reporte de esta manera. Aunque Meta está ganando mucho dinero, tiene grandes costos extraordinarios y eso podría afectar los beneficios futuros.
A pesar de esto, sus fundamentos siguen siendo sólidos y dignos de una Big Tech. Sus ingresos crecen año tras año. Su margen operativo EBIT reportado fue de 42.6%. Su ROIC o rentabilidad sobre el capital invertido fue de 29.6%. El ROE o rentabilidad sobre el patrimonio sigue en un 32.64%. Su ROA o rentabilidad sobre los activos está en un 20.9%. Su ratio de solvencia es de 2.0. Su free cash flow es de 43 billones con un rendimiento del 3.5% y su ecosistema de plataformas continúa dominando la economía digital. Ahora hablaremos de su valoración. Después de la fuerte corrección que sufrió la acción de Meta, su múltiplo P/E ratio cayó desde 35 hasta 27 veces sus beneficios de los últimos 12 meses y en proyección forward cayó a 22.4. Esto significa que la acción está más barata que hace unas semanas, pero no necesariamente en oferta, ya que el valor justo estimado por InvestingPro es de 638,63 centavos de dólar, muy cercano al precio actual de 624,70 al día en que elaboro este video. Eso implica una ventaja de apenas 2.2%, pero si miramos el consenso promedio de 60 analistas, el objetivo se eleva a 843,08 centavos de dólar, un upside potencial de casi 12.7%. Entonces Meta está en una zona de valoración razonable, ni barata ni cara, pero sí más atractiva que hace un mes. Ahora vayamos al análisis técnico. Todos los indicadores están en rojo. El RSI horario está en 31.05, es decir, en territorio de sobreventa, lo que sugiere que podríamos estar cerca de un rebote técnico. Pero ojo, todas las medias móviles desde un minuto hasta la diaria siguen mostrando una señal de strong sell. La presión vendedora domina en todos los marcos temporales, salvo el mensual donde aún se puede mantener una señal de compra. Eso significa que en el corto plazo el riesgo sigue siendo bajista, pero si el precio logra mantener la zona de soporte entre los 620 y 630 dólares, podríamos ver una recuperación técnica interesante. Las casas de análisis están divididas. Oppenheimer bajó su recomendación por el riesgo en márgenes y flujo de caja, mientras que Rosenblatt la subió destacando la fortaleza del Q3 y la expansión en la IA. El consenso general se mantiene en compra pero con advertencia, y la volatilidad podría continuar durante las próximas semanas. En conclusión, Meta ofrece una oportunidad para los inversores a largo plazo, pero el timing actual no es para invertir agresivamente. La estrategia inteligente sería entrar de manera escalonada o esperar confirmaciones técnicas claras en su reversión. En otras palabras, no se trata de cazar el suelo, sino de elegir el momento oportuno con cabeza fría. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la acción de Meta está en descuento o crees que la caída recién comienza? Déjamelo en tus comentarios. Recuerda, la libertad financiera no se alcanza de la noche a la mañana, pero cada decisión inteligente que tomas te acerca un paso más. Aquí en J. Bilbao Finance Academy creemos que el conocimiento es el mejor activo en el que puedes invertir. Así que si este video te ayudó a entender mejor el juego del dinero, suscríbete al canal y activa la campanita y únete a esta gran comunidad que crece día a día aprendiendo a invertir con propósito. Y si quieres dar el siguiente paso en la gestión profesional de tus inversiones, aprovecha el descuento de InvestingPro usando mi enlace en la descripción. Y recuerda, el mejor momento para tomar el control de tus finanzas fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. Nos vemos en un próximo video.